Bienvenidos. Estamos felices de estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Miriam Delgado. Y mi nombre es Jorge Jaque. Estamos realmente contentos de estar con ustedes una vez más. En esta ocasión el pastor Parra tiene un tema muy interesante, así como todos los temas que han pasado y hemos podido disfrutar de cómo embellecer nuestro carácter, aprendiendo que podemos embellecer nuestros ojos, nuestra mente, nuestros labios, cómo el Espíritu Santo también puede hacer su obra embellecedora en nuestro interior. En esta ocasión, ¿qué es el tema que el pastor Parra nos va a presentar, Miriam? Hermano Jaque, este es el 7º episodio de la serie que hemos estado teniendo aquí con el pastor Parra, Embelleciendo tu carácter. Y el título de esta ocasión es Embelleciendo el estómago. Estoy segura que va a ser de bendición porque es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Sí, yo también estoy seguro que vamos a poder disfrutar de un momento muy, muy especial. Vamos a tener también música que nos va a alegrar el espíritu. Vamos a poder disfrutar de una buena hora de música, como dije, y también de un tema que es muy, muy interesante para todos. Así es, hermano. Y los invitamos para ir ahorita a escuchar a Michael Cero con una pieza titulada Libres Salvos. Gracias, Michael, por esa alabanza al Señor. Y amigos, los invitamos para ir a Dios en oración. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te queremos agradecer por la música, te queremos agradecer por los mensajes, te queremos agradecer por lo que tú nos das, por las lecciones que estamos aprendiendo en estas series con el pastor Parra. Te queremos agradecer porque podemos embellecer nuestro carácter. A pesar de ser como somos,
a pesar de no merecer esta ayuda que tú nos das, tú nos ofreces un cambio. Y ese cambio de carácter a través de los sentidos va a ser un cambio que nos va a ayudar a progresar, a salir adelante y a esperarte cuando tú vengas muy pronto con los brazos abiertos y cuando tú hagas la transformación final de ese carácter que será puro, con el cual iremos al cielo. Gracias, querido Padre, por este momento, por esta meditación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para continuar nuestro programa, tenemos otro especial por Lisbeth Melgar con un himno titulado Sin Dolor. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Ay, ay, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza lanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Ay, ay, más tiempo del que podamos Le damos gracias a Lisbeth y a los músicos por ese himno que nos ayuda a acercarnos un poquito más a nuestro Salvador. Y ahora es mi placer introducir el pastor Germán Parra. El pastor es el papá de dos niñas, y estamos seguros que lo extrañan mucho, pero estamos felices que esté aquí con nosotros.
Gracias, Pastor Parra, por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Qué alegría estar nuevamente con ustedes y compartir al continuar esta serie un tema que está muy cerca de mi corazón. No estaríamos preparados para entrar en él si no le pidiéramos permiso a Papá Dios. ¿Qué tal si oramos? Nuestro amoroso Padre Celestial, te pedimos permiso, Señor, para abrir tu palabra en este importantísimo tema para nuestro crecimiento y nuestra preparación para tu encuentro. He allí a tus hijos. Allí donde están, Señor, premialos con tu bendición, dándonos discernimiento y amor para recibir tu palabra. Le damos la bienvenida a tu Santo Espíritu para que nos enseñes toda la verdad de este tema. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el establecimiento y en la formación y restauración de nuestro carácter participan decididamente los 5 sentidos. Hemos hablado acerca de la importancia de cuidar las avenidas del alma, los ojos, los oídos. Estaremos compartiendo el tema importante acerca del tacto, salón de belleza y embelleciendo las manos. Es importante el olfato y no podemos dejar a un lado entonces ese 5º sentido que tiene que ver con el gusto. Pero alguien me pregunta, pastor, ¿hay salón de belleza para que nos corten el cabello? ¿Podemos ir para que nos hagan manicure, pedicure? ¿Usted nos va a hablar de liposucción o de qué nos va a hablar en esta oportunidad? Conocí a una amiga muy preocupada por arreglar su silueta, así que pagó una suma muy costosa para una liposucción y ella me contaba con preocupación lo que le había ocurrido. Le habían sacado una buena parte de su intestino y le habían hecho una sutura no muy adecuada y esta mujer había quedado casi en momentos muy críticos. Y con esto no estamos diciendo que no se puedan hacer estas operaciones, pero que es el afán de muchas personas, rebajar algunas libras y cuidarse. De hecho, he estado tomando algunas libras y mis hijas me dicen, papi, no queremos que pases de la talla 32. Y están cuidando que papá no eche mucha barriga. Así que estoy también aquí alineado con ustedes, deseoso de saber qué tiene el Señor para quienes necesitamos decididamente la transformación de nuestros hábitos. Porque, ¿saben? Si hay una decisión de carácter, es la de someter nuestros hábitos, nuestro gusto al servicio del Señor. Bien lo dice el apóstol San Pablo, como necesidad de cuidar allá en el libro o carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Haciendo la pregunta, ¿qué debemos cuidar? El apóstol nos contesta, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que incluye nuestro estómago, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya han escuchado aquellas personas que dicen, la religión no tiene nada que ver con la alimentación? Todo lo que Dios es bueno, hizo es bueno, y yo puedo comer hasta un buitre con la bendición del Señor. Bueno, produce gracia, pero realmente nuestro cuerpo sigue siendo el templo maravilloso donde mora el Espíritu Santo. Y si hay algo que nos habla de la excelencia del carácter, es presentar ese cuerpo al servicio del Señor. Quiero leer esa declaración que se encuentra en la matutina Reflejemos a Jesús, donde dice que la perfección del carácter que Dios requiere es la preparación del ser entero como un templo para que en él more el Espíritu Santo. El Señor reclama el servicio del ser entero. La vida física ha de ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que en los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda manifestarse
en su plenitud. Definitivamente, queridos, si queremos darle gloria al Señor, debemos preparar nuestro cuerpo para que Él pueda reflejar su gloria a través de cada uno de nosotros. ¿Y en qué forma le damos gloria al Señor? Es la pregunta que contestaría el discípulo amado allá en la isla de Patmos, escribiendo el Apocalipsis, nos dice, ¿en qué forma podemos dar gloria al Señor? Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 7, donde la palabra del Señor nos dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y es el apóstol Pablo quien, continuando con esta misma pregunta, nos va a decir que si coméis, allá en 1 Corintios 10, 31, ¿verdad? 1 Corintios 10, 31, si me acompañan, nos contesta la pregunta, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿En qué forma le damos gloria al Señor? Preparando este templo donde mora el Espíritu Santo. De verdad que, como dice mi paisano, el doctor Ordóñez, el estómago es el lugar santo y nuestra mente es el lugar santísimo. Y tiene mucho de cierto, porque si es a través del cerebro, el único lugar a través del cual el cielo se comunica con nosotros, a través de esas finas neuronas, entonces todo lo que produce una sangre pura va a conducir, a alimentar esas neuronas para dar ligereza y destreza y poder discernir más prestamente la voluntad del Señor. Que tu alimento sea tu medicina, dijo Hipócrates, y tu medicina sea tu alimento. Los expertos de la salud están muy preocupados con el alto índice de desconcentración. Dice que hay niños demasiado hiperkinéticos, estresados, y hay una alta relación con el consumo de alimentos como el azúcar y otros refrescos que están acelerando la batería de esos muchachos. ¿Qué factor es fundamental para que podamos tener un carácter más apacible y podamos discernir la voluntad del Señor? No hay un salón de belleza propiamente donde vamos a exhibir nuestro estómago, nuestro ombligo, pero sí tiene mucho que ver, no solamente la silueta y la elegancia de una persona, sino lo que se produce en esta fábrica, donde se purifica o se intoxica la sangre como alimento vital que fluye llevando a todos los sistemas y particularmente a nuestro cerebro, el alimento vital para el funcionamiento de esas neuronas. Puesto que la mente y el alma, dice el pensamiento inspirado de Reflejemos a Jesús, página 129, puesto que la mente y el alma hallan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Escucha bien, todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Debiera cuidarse, por tanto, tan fielmente su salud como el carácter. Es que el cuerpo es el único medio a través del cual se forma nuestro carácter y se edifica. En el libro de Levítico, la palabra del Señor señala entonces la importancia de tener una sangre pura, fabricada en el estómago, que atiende, ¿verdad?, todos los sistemas de nuestro cuerpo. Dice, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Moisés está hablando de que la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Porque una sangre limpia, como resultado de un alimento limpio, va a generar una sangre
una mente limpia y sobre todo un pensamiento puro que refleja la gracia del Señor. ¿Cuál fue la dieta original? Tendremos que ir allá al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29, y vamos a hacer un paseo bíblico para preguntarle al Señor cómo ha sido el vientre y el estómago de los príncipes y princesas de la palabra del Señor y cuánta relación y cuánta importancia tiene sobre la edificación del carácter. Pues en Génesis capítulo 1, versículo 29 encontramos la palabra del Señor. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esa era la dieta original que Dios había dado, y como el gran científico y especialista de la salud y la nutrición, nuestro Padre Celestial sabe qué es realmente lo que nuestro cuerpo necesita, y eso fue lo que les ofreció a nuestros primeros padres. Hay una relación directa entre ese tipo de alimentación y el carácter. Escucha cómo dice de ese poderoso libro que quiero recomendar para todos los que desean hacerse especialistas del embellecimiento del estómago y con él de nuestro carácter, del libro Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 150. Página 150, donde dice, muchos echan a perder su ánimo o disposición comiendo en forma impropia. Los hábitos de vida ayudan a formar nuestro carácter para la vida futura. ¿Cuántos echan a perder? Dice, y es posible que se eche a perder su experiencia espiritual por un mal uso del estómago. Así que el enemigo lo sabe y está haciendo un mal uso a través de nuestras decisiones de ese estómago. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 395. Nos sigue hablando acerca de la importancia de cuidar ese sentido, el del gusto, donde se fabrica y se desglosan los alimentos que nutren nuestro cuerpo. Dice que el cerebro es el órgano e instrumento de la mente que controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relacionados a la comida y a la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Entonces es cierto que lo que entra a nuestra boca, que se va a convertir en sangre y va a alimentar nuestras neuronas, finalmente se va a convertir en pensamiento, acción y en carácter en cada uno de nosotros. ¿A quiénes ha atacado el enemigo con este sentido del gusto a través de todos los tiempos? Bueno, lo hizo inicialmente con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Eso es lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 1. Si me acompañan, la palabra del Señor dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y sabemos cómo el enemigo se rió en la cara de nuestros primeros padres, que fue la primera gran tentación que los descalificó, a saber, la tentación del apetito, provocándolo con aquella fruta que Adán y Eva recibieron. Pues bien, el enemigo siguió incursionando y lo hizo luego, dice en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 32 al 34, Génesis capítulo 25, versículo 32 al 34, y esta vez con Esaú. Dice entonces la palabra, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, ¿qué pasó? Menospreció Esaú la primogenitura. Da tristeza ver cómo el enemigo de las almas ha menospreciado la voluntad de Dios.
Sí, el 10º mandamiento dice no codiciarás. Así que Esaú menospreció el 10º mandamiento porque no estaba contento ni estaba dispuesto a aceptar su dieta o su alimento, ni esperar, y estuvo dispuesto a sacrificar su primogenitura, satisfaciendo su apetito. Pero vino el pueblo de Israel, ¿y qué ocurrió con el pueblo de Israel a través de su experiencia? En el Salmo capítulo 78, si me acompañan, también podemos ver lo que hizo el enemigo con nuestros hermanos en el desierto. En el versículo 17 de Salmo 78 podemos leer: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Tiene que ver el gusto con la santificación? Por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. ¿Cómo me impresiona esta declaración? Tiene mucho que ver con la salvación, como una respuesta de amor, el cuidar el sentido del gusto. Sí, mis amigos, embelleciendo el estómago tiene que ver con un hábito que está descalificando a muchos, quienes nos hemos guiado por los instintos y los apetitos no santificados. Pero tengo buenas noticias, porque nosotros no somos de los que fracasan, porque Dios nos ha ofrecido poder a través de su Santo Espíritu y a través de su gracia para santificar nuestros gustos. No estamos hablando de salvación por comida, estamos hablando de transformación por la gracia y por el amor de Dios, para tener principios y hábitos que puedan establecer nuestro carácter en la palabra del Señor. Pues bien, estoy recordando lo que le ocurrió a un amigo en uno de los tantos entierros a los que tuve que asistir. A los pastores nos toca permanentemente ir a dar consuelo. ¿Y cuántas cosas se escuchan? Te lo llevaste, Señor, era tu voluntad. ¿Saben? Realmente la voluntad del Señor es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero allí estaba llorando la gente y había mucha tristeza por la partida y el descanso de aquel hermano. Y lo que más me estaba impresionando y preocupando era que había un olor impresionante, de verdad. Los cementerios y las funerarias no es que huelan muy bueno, pero este estaba fuera de serie. Así que yo le pregunté a alguien por allí de qué había muerto el cristiano y me dijo, mira, él tuvieron que amputarle una pierna y entonces siguió mal, pero él dijo en esa mañana muy temprano, yo me muero pero lleno. Así que le había pedido a su familia que le sirvieran 1 y se comió 2 y se comió 3 desayunos. Y estaba pero fétido realmente ese olor allí en esa funeraria. Hay epitafios que se podrían colocar en un cementerio acerca de algunas personas. Y yo quisiera, por la gracia del Señor, que se pueda decir algo diferente de estos reyes y reinas. Y esa es la realidad del ser humano, ¿saben? Podemos vernos con escultura, con hermosura, temporariamente, pero allí cuando vamos a la funeraria y al féretro vemos a una persona consumida por la enfermedad y nosotros somos polvo. Por eso la palabra del Señor dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que, ¿para qué tanto afán con la vanidad y el desgaste material? Dediquemos más tiempo y más energías a lo que permanece. Con razón la palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, que nuestro arreglo, que nuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Sí, lo que es de gran estima delante de Dios es lo que tenemos dentro de nuestro ser.
Y al continuar nuestro paseo bíblico por el Antiguo Testamento y la palabra del Señor, con lo que el enemigo de las almas ha hecho a través de este sentido del gusto, ¿saben qué ocurría con los que desafiaban la voluntad del Señor y se desmedían en la comida y eran glotones? Bueno, la palabra del Señor dice, si me acompañan, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 20, algo preocupante que ocurría. Dice la palabra del Señor, y dirás a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y leemos entonces en el versículo 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Verdad que eran bastante rigurosos? Han cambiado un poco las cosas, pero todo sigue siendo escrito cuando despreciamos y estamos desoyendo y atropellando este templo sagrado que el Señor nos ha prestado. Con razón, dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 302, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 302, que el alimento escaso y mal cocido vicia la sangre, pues debilita los órganos que la producen, desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y mal humor. Cuéntase hoy por miles y decenas de millones las víctimas de la cocina defectuosa. Sobre muchas tumbas podría escribirse epitafios como estos: muerto por culpa de la mala cocina, muerto a resultas de un estómago estragado por el abuso. ¡Qué declaración! Muchas personas están atropellando, intoxicando y afectando su propio estómago, y por eso en este tema importante, embelleciendo tu vientre o tu estómago, el Señor nos sigue hablando de cómo cuidarlo. ¿Y qué ha pasado a través del tiempo? No solamente con Adán y Eva, no solamente con Esaú, con el pueblo de Israel. Veamos lo que ocurrió allá en la Gran Babilonia, en un pasaje muy conocido en el libro de Daniel capítulo 1. Si me acompañan, el libro de Daniel capítulo 1, versículo 5, donde leemos: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Allí conocemos la dieta que Nabucodonosor les asignó a esos jóvenes que fueron deportados lejos de su casa, pero que ahora van a ser trofeos en las manos del Señor para testificar de las decisiones, de los hábitos y los principios de carácter que había en estos jóvenes. El versículo 8 añade, si leemos Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuán honrado fue el Rey de los cielos con el testimonio de este gran Daniel. ¿Cuánto aprendemos? De verdad, no debemos vivir para comer, sino comer para vivir. Y Daniel determinó que iba a ser fiel con los hábitos y principios que había aprendido de sus padres allá en Israel. ¿Y cuáles son las recompensas de vivir esos sanos principios, esos hábitos que forman como columnas el gran cimiento del carácter? Esta cita inspirada de Mensaje para los Jóvenes, página 242, es bien importante y dice: destáquense en la condición de hombres y mujeres que Dios les ha dado. Muestren una pureza de gustos. ¿De qué? De gustos, de apetitos, de hábitos que sean comparables con los de Daniel. Dios los recompensará con nervios tranquilos, con un cerebro despejado, con un criterio inalterado,
con percepción penetrante. Los jóvenes de hoy, cuyos principios sean fieles e inconmovibles, serán bendecidos con salud de cuerpo, de mente y de alma. Vale la pena hacer la voluntad del Señor para agradarlo y para recibir las bendiciones y beneficios en esta tierra. ¿Cuántos resultados, por otro lado, vemos por el desconocimiento y la falta de someter nuestros hábitos por agrado y por amor a la voluntad del Señor? La primera tentación, yendo al Nuevo Testamento, de lo que ha hecho el enemigo a través del tiempo, a través de este sentido del gusto. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió con el Señor Jesucristo, el segundo Adán? También fue tentado donde Adán había fracasado. La palabra del Señor nos dice allá en Mateo capítulo 4, nuevamente, quiero invitarles, Mateo capítulo 4, versículo 3. Después dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nosotros entendemos lo que ocurrió cuando el Señor contestó airoso que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, el Rey en su hermosura vino a esta tierra para enseñarnos cómo sujetar nuestros hábitos y nuestros apetitos. Y ni Él estuvo exento. 40 días para enseñarnos que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que no solo de pan viven los hombres. Cristo sujetó sus apetitos, como dice el Deseo de toda la gente, es página 98, únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Respondamos entonces como Jesús, que no solo de comida, que no solo de habichuelas, de frijoles, de arepas, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Adán cayó por satisfacción del apetito y Cristo venció negando esos apetitos tan fuertes como son. ¿Cuál es el Dios de muchos? Al continuar nuestro recorrido bíblico de lo que ha ocurrido con este sentido tan importante del gusto, la palabra del Señor nos dice en la pluma del apóstol San Pablo, allá en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál es el Dios de muchos? Bueno, la palabra del Señor dice que es el vientre. Y entonces el mismo apóstol San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 3 nos dice, ¿cuál sería la radiografía del final del tiempo? Que habrían personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Conocen ustedes personas de ese tipo? Bueno, yo tal vez he sido uno de ellos y le estoy pidiendo al Señor que me saque de esa condición y a través de ese beauty del alma, el Señor me permita ser más temperante y pueda, por su gracia, vivir para su gloria y su honra. ¿Qué es la temperancia a todo esto? Pregunta alguien. La temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Patriarcas y Profetas, página 605. Recuerdo un artículo que salió no hace mucho en el periódico que decía, sale más económico comprar y comer en la calle que cocinar en la casa. Y me quedé pensando, sale más económico comer en la calle. Esa es la razón, mis queridos, por las cuales hay tantas personas
de carácter, de paciencia y de destreza para preparar los alimentos en casa, porque no todo lo que se sirve en la calle es realmente saludable. Pues bien, el diablo le interesa matar, hurtar y destruir, pero el Señor desea que tengamos vida y que la disfrutemos en abundancia. Es importante la temperancia, ¿saben por qué? Porque como dice el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 9, libro de Levítico, capítulo 10, versículo 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Para poder discernir, dice el versículo 10, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Para qué el Señor nos dio un régimen y unas recomendaciones maravillosas de una dieta especial para embellecer este estómago? Y no solamente para que tengamos la cintura adecuada y proporcional a nuestro cuerpo, sino para que también de esta preciosa maquinaria, de este sistema maravilloso, el sistema digestivo, pueda formarse una sangre pura y nutrida que pueda traer a las neuronas el alimento necesario. Con razón, el secreto del Señor Jesucristo, porque el centro de este tema y el ejemplo noble sigue siendo nuestro Maestro, dice la palabra del Señor allá en Juan capítulo 8, si me acompañas, Juan capítulo 8, versículos 28 y 29, ¿cuál era el secreto de Jesús? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? Hacía siempre lo que al Señor le agradaba. Y tengo una buena noticia para ustedes, queridos, y es que si hay algo que al Señor le agrada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Un cuerpo presentado para Él, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprender la buena voluntad de Dios, para discernir sus planes de salvación y de amor, el Señor espera que le traigamos nuestro cuerpo y sujetemos nuestros apetitos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todavía recuerdo aquella declaración del pastor Calvin Rock hace algunos años. Decía: mi cuerpo no es un cementerio para echar despojos de animales muertos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Deseas tú tener una sangre pura para tener un pensamiento puro? ¿Deseas tú poder tener discernimiento para detectar las trampas de Satanás y poder moldear un carácter más apacible? Te invito para que aceptes la dieta de Dios y sobre todo le permitas al Señor esa transformación de nuestros gustos y de nuestro corazón para que tengamos como resultado y por amor un estilo de vida que glorifique al Señor. Sí, mis amigos, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Eso es lo que dice el libro inspirado Ministerio de Curación en la página 91. Aquella joven estaba muy preocupada porque le estaban saliendo muchas espinillas. Y su padre le insistía que aceptara la dieta de Dios. Pues, ¿sabe qué me dijo aquella chica? Pastor, desde que acepté por amor la dieta del cielo, entonces no solamente mi rostro se limpió, sino que ahora tengo una mente más despejada y me está yendo tan bien en la escuela
que me gané hasta una beca para el año siguiente. Quisiéramos contestar la pregunta, y aunque no soy profesional de la salud, le preguntamos a la hermana Mari Magnilos y a otros especialistas que nos dan recomendación de cómo embellecer ese estómago en forma práctica. En primer lugar, alimentándonos principalmente, como es la dieta del cielo, Génesis 1:29, de esas frutas y vegetales, comidos mayormente en forma natural y apetitosa. En segundo lugar, no combinando mucha clase de alimentos en una misma comida, preparando alimentos sencillos, porque la combinación de ciertos alimentos, como frutas y vegetales, nos dice la inspiración y la ciencia que produce fermentación. Entonces, para embellecer este estómago, usemos productos integrales, como el trigo, la cebada, y si es posible descartar alimentos refinados para que haya una mejor digestión, evitando alimentos concentrados, irritantes y azúcares que producen fermentación en nuestro organismo. ¿Deseamos embellecer nuestro estómago? Entonces necesitamos comer regularmente en las mismas horas del día, o dejando por lo menos 4, 5 horas, lo que se recomienda entre cada una de las comidas. Y recordando que el desayuno debe ser de rey, el almuerzo de príncipe y la cena de pordiosero. ¿Deseas embellecer tu estómago? Come despacio. Se le preguntó a aquella abuelita de 105 años cuál era el secreto para lucir tan bien todavía, y ella decía: como muy despacio hasta que se me vuelva agua el bocado en el paladar. Sí, mis amigos, porque el estómago no tiene dientes. ¿Deseas tener un estómago sano y ayudar a tu sistema? Come lentamente, no comer en exceso, porque demasiada comida ofusca la mente, produce cansancio y aumenta las enfermedades. Como dice el sabio Salomón en Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 23, en el versículo número 2, cuando te sientes a comer, dice el versículo 1, con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Más descriptivo no puede ser. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué más hacer en este camino del embellecimiento? Porque no se trata de cuánto mide el estómago, pero sí se trata de cuán sano es esa fábrica donde se produce la sangre que lleva alimento a nuestras neuronas desde donde pensamos y decidimos. Pues necesitamos tomar suficiente agua para tener una buena digestión y también una buena evacuación. Pero no tomando agua con las comidas para que no se laven los nutrientes de los alimentos. Y recordando que la dieta de Dios sigue siendo los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosas, las legumbres y las hortalizas, que constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 95. Alguien me decía: ¿cuántos años crees que vive en promedio un elefante? ¿Y cuántos años crees que vive en promedio un león? Y de verdad, pues, me tomó de sorpresa y me puso a pensar. Y me dijo: el elefante puede vivir entre 80 y 100 años. En cambio, un león dura entre 25 y 35, 40 años. Así que hay una gran lección en la misma naturaleza. ¿Y qué es lo que come el elefante? ¿Verdad? Hierbas, zanahoria, pasto, vegetales. Pero ¿qué es lo que come el león? Producto animal. Así que las apariencias engañan. Si quieres vivir muchos años y tener mucha fuerza
y sobre todo fuerza espiritual, recibe la dieta de nuestro Padre Celestial. Ninguna grosura, escribió Moisés, de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Las enfermedades cardiovasculares, el aumento del colesterol que se produce específicamente en los productos animales, son el resultado de desoír el plan y la dieta de Dios. Estatuto perpetuo, dice el Señor, será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico capítulo 3, el versículo 17. Con el poeta inspirado hablando acerca de la naturaleza, pensemos, el caballo es grande, grueso y redondo, pero come los cereales que abundan. El camello, que por tiempo lleva su carga, se fortalece a base de alimentos naturales. El buey, ancho, fuerte y grueso, vive de las hierbas de alrededor. El elefante, tan grande y fuerte, prolonga sus días con heno y cereal. El dinosaurio, sus años asombran, mas fue la vegetación la que alargó sus días. La fortaleza del gorila no es de carne, porque lo que come es fruta y vegetales. Si las frutas, cereales, hierbas y heno dan a los animales tal fuerza cada día, entonces denme también ese régimen sencillo que ha preparado la naturaleza. Si al fin hemos de tener resistencia para terminar toda tarea pequeña e importante, entonces debemos seguir el sencillo plan de Dios y comer las buenas frutas de la tierra. Vale la pena en el salón de belleza para el estómago recoger las recomendaciones del gran nutricionista celestial. Necesitamos, queridos, comer la dieta del cielo. Dice el libro Consejos sobre régimen alimenticio que para tener una mente sana, una sangre pura, a fin de lograr una digestión saludable, el alimento debe comerse lentamente. Estoy trabajando en este punto y doy gracias al Señor porque me lo recuerda. Si queremos tener una sangre pura, necesitamos una buena digestión y comer lentamente. Si el tiempo de que disponéis para comer es limitado, no engulláis vuestro alimento, sino comed menos y masticad lentamente. El beneficio que proviene del alimento no depende tanto de la cantidad comida como de su completa digestión, y la satisfacción del gusto no depende tanto de la cantidad de alimentos ingeridos como del tiempo que estos permanecen en la boca. Necesitamos ayudarnos como familia para comer más lentamente. Es uno de los hábitos que más hemos descuidado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, colocando un número balanceado de las veces que tenemos que masticar, ¿verdad? Arriba de 15, 20 veces, soltando el tenedor para que no tengamos tantas herramientas en la misma mano, no mezclando líquidos con la comida para que podamos tener una buena digestión, porque cuanto más líquido se introduce en el estómago con las comidas, tanto más difícil es que los alimentos se digieran, porque el líquido debe ser primeramente absorbido, dice Consejos sobre régimen en la página 504. Mis queridos, estoy recordando aquel abuelito que me decía, pastor, el abuelito tenía 92 años, ¿y saben qué me dijo aquel hombre, Sandoval? Me dijo, pastor, estoy orando por usted para que viva más años que yo. Tomé aire, lo miré a los ojos y dije, me has desafiado. Y de verdad, deseo vivir el resto de mis días para la gloria del Señor. La Biblia nos presenta testimonios como el de Job, el de Abraham y el de Moisés. ¿Sabes qué se dice de estos tres príncipes de Dios? Al final de sus días, como en un epitafio, la palabra del Señor dice, si buscáramos en la Biblia, la historia de Job, de Abraham y de Moisés al morir termina diciendo, murió viejo y lleno de días. Hay varias formas de ir al cementerio,
pero hay una forma muy digna, después de haber vivido en esta tierra, para agradar al Señor. Sí, mis queridos amigos, queridos hermanos, el deseo del Señor es que seamos hermosos no solamente por fuera, que tengamos un buen aliento, que tengamos una buena sangre, sino que tengamos un pensamiento apacible, un humor serenado por la gracia del Señor. Yo deseo, sigue diciendo el Señor, y es su anhelo, que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas desea Dios que seas prosperado? En todas las cosas, y que tengas salud. Pocos son los que comprenden. Qué impresionante esta reflexión de Patriarcas y Profetas 605. La influencia que sus hábitos relativos a su alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. La alimentación tiene mucho que ver con la religión. Y el enemigo de las almas está usando el estómago como un enemigo de la justicia, porque él sabe que se echan a perder nuestros pensamientos y también nuestra fortaleza de carácter. Estoy terminando y no puedo hacerlo sin leer con ustedes esa linda declaración de 1 Corintios 6, 19, tan conocida, donde el Señor nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, queridos, por sangre, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes somos? Somos de Dios, por creación y por redención. Jesús sujetó sus apetitos. Lo vemos allí en la cruz, con sed, y se le ofreció aquel vinagre estupefaciente, pero no quiso recibirlo, porque quería tener su mente en sujeción a la voluntad de Dios. Recuerda a Daniel. Daniel era un alto cedro del Líbano y tenía un depósito bancario porque tenía su voluntad y sus hábitos alimenticios para ofrendar su voluntad al Señor. Que Dios nos bendiga ricamente al tomar esta buena decisión. Por el amor y por la gracia del Señor, vivamos para Él siempre.